Bueno, queridos oyentes, bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Viva Canadá. Bueno, y el día de hoy estamos con una conocida nuestra, con una amiga del programa, María Elisa Oñate, quien ya estuvo con nosotros en el segundo episodio de Viva Canadá, episodio que los invitamos a revivir cuando ustedes lo deseen. Y el día de hoy estamos con María Elisa porque ella nos va a hablar el día de hoy de los programas de migración federal que tiene el gobierno de Canadá. Ya los hemos mencionado antes. En otros episodios hemos hablado sobre lo que es el Express Entry. Hemos hablado sobre la facilidad que tiene venir a Canadá a estudiar en ciertos colleges públicos y después obtener un permiso de trabajo para luego aplicar a la residencia. El día de hoy y en el siguiente programa, que este programa tendrá pues 2 partes, analizaremos todos estos programas y responderemos algunas o todas las preguntas que ustedes han compartido con nosotros en nuestras redes sociales. Bueno, María Elisa, tú ya habías estado aquí en Viva Canadá antes, pero bueno, yo quisiera que para los oyentes que son nuevos, los oyentes que acaban de llegar a nuestro programa, nos contaras un poquito sobre ti. Listo, Henry, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Elisa Oñate, yo soy consultora regulada en migración canadiense, tengo un diploma aquí en CDI College en Toronto y soy abogada en Colombia y profesional en relaciones internacionales de la Universidad del Norte en Colombia. Ok, Henry, aquí en Canadá yo me dedico a hacer todo tipo de procesos de inmigración a Canadá, desde simples visas de visitante, pero también visas de estudiante, procesos de residencia permanente, procesos de patrocinio familiar, procesos de refugio, aplicaciones de refugio, que también me parece un tema muy, muy interesante. Y bueno, todo tipo de procesos hasta la ciudadanía canadiense, que es el fin último para un migrante. Bueno, María Elisa, empecemos con esto. Ya lo habíamos mencionado, hoy hablamos del Express Entry. Ya se ha dicho muchas veces en este programa, el Express Entry es una forma de llegar a Canadá. Ha sido tal vez uno de los temas más recurrentes de este programa, pero es que muchos de nuestros oyentes se están preguntando, bueno, ¿y qué es esto del Express Entry? Bueno, María Elisa, yo quiero que nos cuentes, como para principiantes, ¿qué es el Express Entry? Listo. Bueno, Henry, te cuento. El Express Entry es el sistema online mediante el cual se procesan todas las aplicaciones de residencia permanente en la clase económica aquí en Canadá. Entonces, el Express Entry, tú puedes participar a través de 3 categorías. La primera categoría es la de trabajadores calificados. La segunda es para personas con experiencia canadiense. Y la tercera es la de oficios calificados. Entonces, me parece que el día de hoy vamos a tratar más que todo acerca de las 2 primeras, la de trabajadores calificados y la de experiencia canadiense. Bueno, y bien interesante que tú empieces mencionando que esto es un programa de migración por el tema económico, que es un tema diferente a otras clases de migración. Bueno, así como tú lo mencionabas, hay 3 diferentes, pero hoy vamos a tratar el tema de trabajador calificado y el tema de trabajador calificado con experiencia canadiense, que se hace un poco diferente a lo que es el trabajador calificado. Bueno, empecemos hablando con el tema de trabajador calificado. ¿Qué significa trabajador calificado? Ok, los trabajadores calificados son aquellas personas elegidas por el gobierno de Canadá basados en su capacidad y en su habilidad de contribuir a la economía canadiense. Entonces, el gobierno de Canadá postea ciertos requisitos y esos requisitos pues básicamente son los que le permiten a Canadá verificar que la persona se va a convertir económicamente estable en Canadá, porque ese es el fin último del gobierno canadiense, que sus residentes permanentes contribuyan a la economía del país. Entonces voy a hablar un poco de los requisitos básicos y bueno, ahí vamos, cada uno lo vamos inspeccionando más a fondo. Entonces, repito, trabajadores calificados son aquellas personas que tienen experiencia laboral extranjera y que quieren migrar permanentemente a Canadá. Entonces, empezamos con los requisitos. Primer requisito, deben tener, como ya lo mencioné, experiencia laboral. Esta experiencia laboral debe ser experiencia laboral en forma de manager o director o gerente
experiencia laboral profesional, es decir, que requiera un título profesional para acceder a ese trabajo, o experiencia laboral técnica, es decir, que la persona cursó estudios técnicos, por ejemplo, 1 o 2 años, y adquirió un trabajo en su área. Este es el primer requisito. Entonces, 1 año de experiencia laboral y este año debe estar acreditado en los últimos 10 años. Este trabajo debe ser pago, es decir, los voluntariados o las pasantías no son tenidas en cuenta a la hora de demostrar esta experiencia laboral, y no se cuentan tampoco las horas trabajadas después de 30 horas semanales. Es decir, Canadá cuenta como una jornada completa de 30 horas semanales hacia arriba. Entonces, si tú trabajaste en tu trabajo 40 horas semanales, es decir, por ejemplo, lunes a viernes, 8 horas diarias, el gobierno de Canadá lo considera tiempo completo, pero lo considera igual que si hubieras trabajado nada más 30 horas semanales. Si tú trabajaste, por ejemplo, 20 horas semanales, Canadá no considera este trabajo tiempo completo, y el requisito mínimo para entrar al programa, como ya lo dije, es 1 año. Este año lo puedes acreditar con 1 año de experiencia laboral, 30 horas semanales, o 2 años de experiencia en un trabajo medio tiempo, siempre y cuando trabajes al menos 15 horas semanales. Bueno, el segundo requisito mínimo es el idioma. Entonces, debes tener un nivel avanzado de inglés o francés, que son los 2 idiomas oficiales aquí en Canadá. El puntaje mínimo para entrar en Express Entry es TLB7, esa es como la banda canadiense, y esto significa en el examen IELTS, que bueno, es el que te acredita el inglés. En nuestros países de Latinoamérica, porque normalmente aquí en Canadá también hay otro examen que lo acredita, que se llama CELPIP, pero en Latinoamérica este examen no está disponible. Entonces, todas las personas que quieran participar a través del Express Entry solo pueden hacerlo acreditando su inglés a través del IELTS modo general. Entonces, deben sacar un 6 en cada banda como mínimo, y este examen es válido por 2 años. Entonces, ya tenemos experiencia laboral, tenemos idiomas, y el otro requisito mínimo es la educación. Entonces, todas las personas que tienen educación no canadiense deben acreditar esta educación a través de una institución reconocida por Canadá que esté autorizada para hacerlo. Canadá tiene varias instituciones, tiene más o menos 6, creo que son las acreditadas. Normalmente yo siempre trabajo con WES, porque bueno, es la que es como la que tiene como más reputación y entrega los resultados más rápidos. Entonces, lo que las personas normalmente tienen que hacer es que si tienen, por ejemplo, un pregrado o una licenciatura o una maestría, o bueno, los títulos que tengan, deben enviar sus notas y sus diplomas a WES directamente para que WES les diga, ok, este diploma que, digamos, Andrés hizo en, digamos, Colombia, equivale a un bachelor's degree aquí en Canadá. Entonces, importante, esos son los 3 requisitos mínimos: experiencia laboral, idiomas y educación. Los siguientes temas de los que vamos a hablar ya son adicionales. Es decir, para entrar al programa, estas son las 3 cosas mínimas que un aplicante debe tener. Bien interesante conocer estos 3 requisitos fundamentales. Y yo creo que uno con esos requisitos fundamentales puede empezar a pensar, oiga, ¿será que yo tengo esto? Si esto yo lo tengo, puede que sumado a otras cosas, puede que me alcance. Y cuando digo me alcance, es importante mencionar que todos estos requisitos y todas estas características funcionan a través de un sistema de puntos. ¿Cómo es este sistema de puntos? Sí, es un sistema de puntos. Entonces, por cada característica que acabo de mencionar, a ti te van a dar puntos, y además vas a tener puntos adicionales por otros factores. Entonces, digamos, por ejemplo, te van a mirar tu edad. En cuanto a la edad, si tú tienes entre 20 y 29 años, te otorgan la máxima cantidad de puntos disponibles, que son 100 puntos si eres soltero. Entonces, después de que tú cumples los 30 años,
Muy importante, no significa que no puedas hacer parte del Express Entry, lo que significa es que te van a bajar 5 puntos por cada año cumplido después de los 30. Entonces, importante, si estás entre 20 y 29 años, pues es como una ventaja para personas jóvenes. Entonces, por educación, por ejemplo, si tienes estudios de pregrado, te dan tantos puntos. Si tienes, por ejemplo, estudios de maestría, te dan 126 puntos. Si tienes estudios de doctorado, te dan 140 puntos. Entonces, así, si por ejemplo tienes 2 diplomas, digamos que tienes una especialización, además de tu pregrado, también te dan más puntos. Entonces, todo va sumando puntos y lo ideal es que estés en cierto nivel para que el gobierno de Canadá elija tu perfil y te inviten a aplicar a la residencia permanente. Bueno, bien interesante esto, que todo empieza a sumar puntos. Entonces ya lo mencionaba María Elisa, la edad te suma puntos, la educación te suma puntos, la experiencia laboral te suma puntos, el idioma, dependiendo del nivel, te va a sumar unos puntos. Sí. Bueno, María Elisa, ¿y cuál es el número mágico? ¿Cuál es el número mágico para que a uno le manden la invitación? Bueno, el número mágico, no hay un número mágico determinado, pero sí hay un rango. Entonces, el gobierno de Canadá constantemente está teniendo rondas de invitación y nosotros nunca vamos a saber cuál es el número mínimo de la ronda siguiente, pero sí tenemos el número mínimo de las rondas anteriores. Entonces, ahí ya nosotros podemos establecer como un patrón. Por ejemplo, en el último año ni siquiera debe ser como tenido en cuenta para este ejemplo porque, bueno, por COVID las cosas han cambiado demasiado, pero digamos que el gobierno de Canadá para trabajadores calificados con experiencia laboral extranjera se ha mantenido siempre entre 467 y, 467 en adelante, es decir, de 478 creo que no ha subido para personas extranjeras, pero de todas maneras ese es el rango. Entonces, si estás en ese rango, ese es como el puntaje mágico. Sin embargo, a las personas que tienen un poco menos, les digo que no se desmotiven, porque el sistema está constantemente cambiando y además que puedes trabajar para sumarles más puntos a tu aplicación. Entonces, maneras de sumar más puntos, por ejemplo, muy importante, el idioma. Si tienes un nivel, como ya dije, el requisito mínimo es 6 en IELTS y quieres mejorar tu perfil, practica, toma clases, haz lo que tengas que hacer para subir ese examen de inglés. Lo ideal para todos los aplicantes es que tengan un nivel de inglés de 7 en cada banda del examen, excepto en listening, en escucha. El gobierno exige un poco más en esa área, le parece como más importante y exige un 8. Entonces, si quieres tener como una oportunidad real de obtener esa invitación, mi recomendación es que practiques ese nivel de inglés para que puedas obtener un mejor puntaje. O si ya tienes un puntaje máximo en inglés, tienes un nivel de inglés avanzado, otra manera de subir puntos es adquiriendo conocimientos de francés. Este francés no debe ser un francés avanzado, pero sí debe ser al menos un francés intermedio. Y puedes obtener hasta 50 puntos adicionales por conocimientos de francés. Esto es demasiado. 50 puntos puede marcar la diferencia entre conseguir una invitación o no conseguir una invitación. Bueno, bien interesante esto del francés, porque pensemos que hay mucha gente que, digamos, en su pregrado estudió el inglés y también, de cierta forma, tuvo algún acercamiento con el francés, con lo que podría seguir desarrollando el francés para una futura aplicación. Bueno, María Elisa, yo te pregunto una cosa. Supongamos que yo estoy en otro país. Supongamos que yo estoy en un país diferente a Canadá, no sé si estoy en Colombia, si estoy en México. ¿Yo puedo aplicar desde allá? Claro que sí, este programa es para personas, como lo dije, simplemente que el requisito mínimo es que tengan experiencia laboral extranjera. Entonces, si tú vives en Colombia, vives en México, puedes vivir hasta en China, por ejemplo, y puedes hacer parte de este programa siempre y cuando cumplas con los requisitos mínimos. Y no solo cumplas con estos requisitos, sino que los excedas, porque esa es la idea, que tengas el puntaje máximo para conseguir la invitación. Y bueno, puedes hacer todo lo posible
por adquirir más puntos disponibles. Me gustaría que habláramos también de otras formas de adquirir más puntos. Y pueden ser, por ejemplo, obteniendo estudios en Canadá. Esta es una manera muy, muy buena de subir tu puntaje. Y con esos estudios que tú hagas en Canadá también puedes adquirir experiencia laboral canadiense, que también te suma muchísimos puntos al momento de participar en este programa. Otra forma de adquirir puntos, si tienes hermanos en Canadá, te suma puntos. No estoy hablando de tíos, primos, papás, hijos, nada de eso, solamente hermanos. El gobierno de Canadá es muy claro en ese sentido, solo los hermanos te suman puntos, te suman 15 puntos. Y si tienes, por ejemplo, una nominación provincial, esto, bueno, ya es un tema que podemos tratar en otro episodio, pero una nominación provincial suma también 600 puntos, lo que te garantizaría completamente una invitación para la residencia permanente. O si, por ejemplo, tienes una oferta laboral canadiense, esta oferta laboral tiene que estar acreditada con un LMIA, que es básicamente una carta del gobierno de Canadá permitiéndote trabajar aquí en Canadá, y esa oferta laboral, si es en un puesto gerencial, te suma 200 puntos, si es en un puesto profesional o técnico, te suma 50 puntos. Bueno, María Elisa, y tú ya nos mencionabas antes que de los componentes más importantes es la educación y la experiencia laboral. Y yo te quiero preguntar una cosa, depende de la educación, por ejemplo, si digamos tenemos un pregrado y una maestría, yo creería que suma más puntos, pero si hay ciertas ocupaciones, ¿es cierto que hay ciertas ocupaciones que no te requieren la maestría? Bueno, dependiendo, sí puedes aplicar, por ejemplo, solo con un pregrado, pero entonces debes compensar esos puntos que no estás obteniendo por educación, porque claramente una maestría te otorgaría más puntos. Entonces debes compensarlo con otros factores. Por ejemplo, quizás tienes un pregrado, solo un pregrado, pero tienes un nivel avanzado de inglés y un nivel intermedio de francés. Entonces ya ahí compensas los puntos no teniendo una maestría. Y como dije anteriormente también, no solo es para profesionales, sino también para carreras técnicas. Digamos que estudiaste una carrera técnica de 2 años. Entonces, pero tienes otros factores, digamos, tienes ya sea una oferta laboral canadiense o tienes los 2 idiomas o tienes un hermano aquí en Canadá. Entonces son cosas que te compensan quizás por no obtener los puntos máximos en educación. Bueno, yo creo que en el paso a paso. Ahora bien, ya sabemos los componentes, ya sabemos cómo obtener puntos, ya sabemos incluso cómo hacer algunos trucos para que obtengamos más puntos. ¿Qué sería el siguiente paso? Bueno, yo creo que el siguiente paso es crear tu perfil. Yo creo que tienes que ir a crear tu perfil y aquí hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Con respecto a la información que tú entres en el sistema. ¿Esto por qué se da? Bueno, hay que tener mucha precaución porque es una aplicación que está completamente determinada en la veracidad de la información que tú des. Entonces, Canadá te está otorgando puntos por ciertas características que tú tienes y si tú cometes un error o no dices la verdad en tu aplicación, entonces esta residencia permanente, aunque consigas la invitación, no te la van a otorgar porque el gobierno de Canadá después va a pedir una serie de documentos, una serie de pruebas para garantizar que tú sí tienes todos los requisitos que ellos están buscando. Entonces, el primer paso es crear el perfil. Nosotros postulamos los perfiles de nuestros clientes a través del portal de representantes autorizados y una vez creamos el perfil, ya el gobierno de Canadá nos va a dar un puntaje final general pues, de la persona. Con ese puntaje, la persona va a estar participando, como lo dije anteriormente, Canadá más o menos cada 2 semanas hace rondas de invitación. Entonces, cuando el gobierno de Canadá hace una ronda de invitación, nosotros estamos muy pendientes. Si nos llega la invitación de parte del gobierno de Canadá, pues obviamente le notificamos a los clientes y ahí empieza la segunda parte del proceso, que es la aplicación oficial a residencia permanente. Entonces, en esta aplicación oficial vamos a básicamente a mandar todas las pruebas de que
tienes la experiencia laboral, el idioma y bueno, etcétera, todos los requisitos, la educación para que te otorguen estos puntos y procesen tu aplicación. Bueno, María Elisa, yo tengo otra pregunta. Supongamos que en un momento dado yo solamente tengo el pregrado y no hablo inglés. Entonces yo pongo mi aplicación dentro del sistema o se la mando a través del representante. Pero luego yo estudio una maestría y luego también aprendo más inglés y saco un IELTS mejor. ¿Es posible actualizar mi perfil? Es posible actualizarlo, sí, porque el perfil es válido en el sistema por 1 año. Entonces, durante ese año tú puedes mejorar tu perfil, puedes sacar mejor puntaje en cuanto a idiomas, puedes hacer más estudios, puedes, hacer cualquier cosa que te garantice que sumes más puntos. Y entonces se puede actualizar, no hay ningún problema y tu puntaje va a cambiar dependiendo de esa actualización. Importante, siempre hay que actualizar el perfil si pasan cosas importantes. Por ejemplo, te casaste. Entonces, como te casaste, ya tú no estás en tu perfil solo, sino que también va a ser tenido en cuenta el perfil de tu pareja. Y esto me parece un tema muy importante porque la aplicación, si estás casado, no la puedes hacer pues por ti mismo, porque la idea es que ambas personas se conviertan en residentes permanentes. Entonces, el gobierno de Canadá va a tener en cuenta también el perfil de tu pareja y más específicamente de tu pareja van a revisar 1, su nivel de educación, 2, su nivel de idiomas, ya sea inglés o francés o ambos, y 3, si tu pareja tiene experiencia laboral canadiense. Estos son los 3 factores que miran en tu pareja. Entonces tú puedes actualizar tu perfil si por ejemplo te nació un hijo, esto es algo válido, entonces ya es una personita más que tienes que agregar a tu perfil. Obviamente que tengas un hijo no te va a subir ni a bajar puntos, pero sí es algo que tienes que notificar. Bueno, bien interesante esto, que al aplicar con pareja, al aplicar con esposo o esposa, las cosas pues cambian. Y yo creo que aquí es importante mencionar que esto también tiene un efecto en los puntos. Entonces, al aplicar con tu esposo o tu esposa, te van a dar más o menos puntos y los puntos que te dan de menos, pues de pronto se ven compensados con los que tu esposo o tu esposa traiga. Bueno, yo quiero preguntar una cosa. Supongamos el caso de alguien que no está casado, que está en unión libre. Digamos que esto ante el gobierno canadiense y ante la aplicación, ¿cómo se ve? Unión libre para el gobierno de Canadá es lo mismo como si estuvieras casado. Entonces, el requisito mínimo que te pide el gobierno de Canadá es de 1 año de convivencia con esa persona. Entonces, cuando estemos en la segunda etapa, ya en la etapa de la prueba de documentos, debes enviar la documentación que sí, que llevas conviviendo con esa persona mínimo 1 año. Entonces, como es igual como si estuvieras casado, también van a revisar el perfil de tu pareja y eso te va a subir o te va a bajar puntos. Porque, por ejemplo, tú puedes ser, digamos que tú puedes ser máster en tu país de origen y puedes tener 3 años de experiencia laboral, pero digamos que tu pareja solo tiene un pregrado y no sabe nada de inglés y nada de francés. Entonces, en ese caso, tu pareja te estaría restando puntos. ¿Cuántos puntos te resta? No lo puedo decir determinadamente. Eso va a depender de si tomó algún examen, va a depender de la cantidad de puntos que tú tengas. Eso es un examen que hacemos en nuestra oficina y pues le decimos a la persona el resultado final. Bueno, María Elisa, y tú ya lo mencionas, la importancia de tener un representante. Bueno, ¿qué tan importante es realmente tener un representante en este tipo de procesos? Digamos que tú lo haces desde tu puesto, digamos, de representante ante este tipo de casos, y quiero que nos cuentes un poquito de qué tan importante o qué importancia tiene tener un representante. En tu caso, nos puedes contar, digamos, de tu agencia. Sí, bueno, yo estoy con Young Canada Immigration, somos una oficina de representantes autorizados y hacemos todo tipo de procesos en Canadá, incluyendo el proceso de residencia. Y es muy importante tener un representante autorizado porque
A través del proceso van surgiendo muchas dudas, muchas preguntas, es mucha la información al respecto y un representante autorizado te asegura que tu aplicación va a estar en las mejores manos, pues el representante ya tiene la experiencia en este tipo de procesos y muy importante porque si cometes un error en tu aplicación, ya sea porque no te diste cuenta, por ejemplo, tienes la posibilidad de que después de que conseguiste la invitación y ya estás en el proceso de residencia, ya te están procesando la aplicación, tu aplicación sea rechazada. Entonces, además de que perdiste tiempo, también perdiste dinero porque es una tarifa que no te va a reembolsar el gobierno de Canadá. Bueno, bien importante esto, el hecho de tener un representante. Y bueno, yo creo que esto nos lleva a otro tema que es bien importante y que no hemos mencionado aquí, y es el tema económico. ¿Cuánto vale? Porque si bien es cierto que hay programas que no te exigen demostrar el tema económico, ahora que hablamos de trabajador calificado, es importante mencionar que el gobierno canadiense quiere ver cierta cantidad de recursos, quiere ver dinero en tu cuenta. Bueno, María Elisa, ¿cómo funciona este tema? Ok, bueno, si tú eres una persona soltera, el gobierno de Canadá te va a exigir en la segunda etapa del proceso que tú demuestres que tienes mínimo aproximadamente $13,000 canadienses en tu cuenta bancaria. Lo ideal es que estos $13,000 canadienses los tengas por un periodo de 6 meses anteriores. Entonces, $13,000 si eres soltero o si estás con pareja. Lo ideal es que demuestres $16,200 canadienses y así, dependiendo del número de miembros familiares que tengas, el valor va subiendo. Si tienes un hijo, entonces ya te van subiendo aproximadamente $3,000 más y así por cada miembro familiar tienes que demostrar $3,000 o $4,000 adicionales. Entonces, este dinero importante no tienes que pagarlo a algo, no, solo debes demostrar que lo tienes en tu cuenta bancaria. Como dije, lo ideal es 6 meses antes de la aplicación. Este dinero el gobierno de Canadá lo exige porque una vez que tú te conviertes en residente permanente, ya tienes acceso a todos los beneficios sociales y económicos que brinda el gobierno de Canadá para sus ciudadanos canadienses y sus residentes permanentes. Entonces, tú bien podrías venir aquí a Canadá a acceder directamente a las ayudas del gobierno y eso es algo que pues ellos no quieren. Ellos quieren que tú te vuelvas económicamente estable por tu propia cuenta. Entonces, esos $13,000 o $16,000 le va a ayudar al gobierno a como asegurarse de que al menos por el primer año, pues que tú estés aquí en Canadá, el primer año cuando te mudas, tienes dinero para establecerte. Bueno, María Elisa, bien importante esto y es que ya hablando un poquito de la segunda etapa del proceso de aplicación, que es cuando te mandan la invitación. Esto es bien importante aclararlo porque mucha gente piensa que es aplicar y con los puntos ser seleccionado ya para ser residente. Entonces aquí se hace una diferencia bien importante, que una cosa es que te manden la aplicación, que te manden la invitación a aplicar y otra cosa diferente es que te den la residencia. Exacto, son dos cosas muy diferentes. Claro que lo más importante es conseguir esa invitación. Yo como representante, ese para mí es el momento, el más deseado, conseguir esa invitación, porque es lo más complicado realmente. Dependiendo del perfil de la persona, conseguir esa invitación lo es todo básicamente en el proceso. Pero sí, tienes razón, conseguir la invitación es la primera parte donde como tal se inicia el proceso. Bueno, se inició el proceso postulándose, pero el proceso real se inicia con la invitación y la obtención de residencia permanente es el punto final, es decir, una vez el gobierno de Canadá procesa tu aplicación, su decisión va a ser que ya te vas a convertir en residente permanente. Muy importante, tú no te conviertes en residente permanente oficialmente, sino hasta que pisas un pie en Canadá. Es decir, ellos te van a estampar una visa en el pasaporte, con esa visa tú vas a poder entrar al país, pero tú te conviertes en residente permanente cuando tú pones un pie en Canadá y pasas por los oficiales de migración que te otorgan tu confirmación de residencia permanente. Bien interesante y yo creo que ese es el momento clave donde pasa la magia,
cuando uno ya pone un pie en Canadá y ya le entregan esa residencia permanente. Bueno, María Elisa, pero ¿cuánto se demora todo esto? Ya hemos hablado de que se toma un tiempo aplicar, se toma un tiempo conseguir los papeles. ¿Cuánto más o menos es la duración de este proceso? Ok, este proceso normalmente desde que conseguimos la invitación demora aproximadamente 6 meses. Ese es el tiempo estándar. De hecho, Canadá hace mucho tiempo tiene este tiempo estándar para las aplicaciones. Yo que vine hace ya 2 años, justamente 6 meses fue lo que se demoró mi aplicación, y con las aplicaciones que he trabajado últimamente también ha sido lo mismo, 6 meses. Ojo, muy importante, 6 meses desde que conseguimos la invitación, porque el tiempo que se toma postular el perfil y el tiempo que toma Canadá haciendo las rondas de invitación, o el tiempo que tomas dando biométricos, ese tiempo no es tenido en cuenta dentro de estos 6 meses. Así que en términos reales yo diría que este proceso puede demorar más o menos unos 9 o 10 meses. Bien interesante que tenemos un año completo, casi un año, un poco menos. Bueno, importante también destacar que cuando tenemos educación y experiencia canadiense, se puede aplicar bajo otro programa. Cuando tenemos educación o experiencia, o las dos, pues digamos que tendremos más puntos y cierta facilidad. Bueno, María Elisa, ya hablamos un poco del trabajador calificado. Ahora me gustaría que tocáramos un poco el tema de la Canadian Experience Class. Bueno, queridos oyentes, y hasta aquí está su primera parte del episodio de esta nueva serie Camino a la Residencia Canadiense. El día de hoy hablamos sobre el Express Entry y el programa de trabajador calificado. Espera en la próxima semana la segunda parte con nuestra consultora María Elisa Oñate, quien nos contará los beneficios de venir a Canadá a estudiar y luego trabajar para acceder a un programa un poco más flexible de residencia permanente llamado el Canadian Experience Class. No te pierdas este programa. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @VivaCanada2021. En Facebook nos encuentras como @VivaCanadaPodcast. Y si nos quieres enviar un correo electrónico o si nos quieres enviar algún mensaje o tienes preguntas o dudas, recuerda que nos puedes enviar un correo a vivacanada2021@gmail.com. Te damos pues las gracias por acompañarnos y te invitamos a seguir escuchando nuestros podcasts. Siempre te esperamos aquí en Viva Canadá. Pasen un maravilloso día. ¡Chao, chao!